Bueno, pues muy buenos días a todos. Creo que ya no se va a conectar nadie más. Vamos a comenzar con el pase de lista. Favor estar atentos, activar su cámara cuando escuche su nombre. Atia Arceo. Buen día, doctor. Presente. Buen día. Buenfil Caballero. Buenos días. Presente. Buenos días. Buen día. Canul Quintal. Canul Cantú. Buenos días, presente. Buen día. Seca Oil. Buenos días. Buen día. Anzul. Presente, buenos días. Buen día. Cocum Buenfil. Presente, buenos días. Buen día. Domínguez de la Cruz. Erosa Campos. Presente, buenos días. Buen día. Ferreira Santos. Galindo Aldana. Presente, buenos días. Buen día. Gio Novelo. Presente, maestro, buenos días. Buenos días. Gómez Marfil. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Góngora Loesa. González Magaña. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Guzmán Sánchez. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Hernández Castro. Presente, buenos días. Buen día. Hernández Chi. Buenos días, presente. Buen día. Hernández Góngora. Presente, buenos días. Buen día. Hernández Belueta. Buen día, presente. Buen día. Interian Aldana. Presente, buen día. Buen día. QEC. Presente, doctor, buen día. Buen día. Lizama Kamal. Presente, buen día. Buen día. López Molina. Buen día, presente. Buen día. Martínez Rodríguez. Presente, buenos días. Buen día. Mayo Rodríguez. Buenos días, doctor, presente. Buen día. May Tolosa. Presente, buenos días. Buen día. Pérez Barrios. Bye, presente, buenos días. Buen día. Pérez Puc. Presente, buenos días. He compartido el dispositivo con mi compañera Kerem. Ok, buen día. Reyes Coyoc. Rosado Castillo. Buenos días, presente. Buen día. Segura Hernández. Buenos días, presente. Buenos días. Tobar Sosa. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Tuyutsun. Buenos días, presente. Buen día. Us López.
Presente, buenos días. Ok, muy bien. Entonces, si hay alguien que no haya escuchado su nombre o... Maestro, yo no escuché mi nombre, no sé si falló mi internet, pero no escuché. Sí dijiste presente, Rosy. No, maestro Reyes Coyoc. No, maestro, soy Ferreira Sánchez. ¿Cómo? A ver, ¿quién está hablando? Es Erendire, ¿no? Yo, maestro, y Adriana. Pero Adriana está con Rosa. Ok. Ok, ahorita les anota entonces. Ok, ¿en qué parte del tema nos quedamos en la última clase? Si no me equivoco, estábamos viendo el caso clínico 3. Terminamos de resolver el caso 3. Ok, entonces, pues ya vamos a terminar con esa parte y vamos a terminar con lo del ya para poder comenzar con las patologías, porque estamos un poquito atrasados en ese aspecto. Lo del libro, pues, es más de lo mismo, solo que viéndolos desde el punto de vista, pero ahora un punto de vista clínico. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita es desde el punto de vista únicamente del estudio, pero pues, cómo abordamos clínicamente a ese paciente. Entonces, pues vamos a comenzar a ver esa parte. Entonces, bueno, para empezar vamos a hablar de las dos acidosis. Son parte importante, son de las más importantes que hay. Por la, digamos, frecuencia con la que ocurre. Vamos a comenzar incluso con la más frecuente, que sería la acidosis metabólica. Primero que nada, ya sabemos que la acidosis metabólica viene por una alteración del pH. Nada más vamos a recalcar aquí que en el caso del dispositivo donde vimos el texto, dice que el acidosis 7.35 hacia abajo. El libro nos dice que es menor de 7.40. ¿Por qué tiene esta diferencia? Bueno, el pH de la sangre va a ir de 7.35 a 7.45. Digamos que la media de esto es 7.40. Y está basándose 7.40 que nos dice el libro, porque habíamos comentado que hay casos en los cuales puede haber acidosis sin que haya propiamente alteración del pH, sino pH normal, por ejemplo, entre un rango de 7.40 a 7.35, pero cuando nos vamos a la base efectiva, ahí veíamos que estaba, digamos, el problema, por así decirlo, porque había un pH, pero no había un bicarbonato disminuido, había una base efectiva aumentada en números negativos, disminuida, como dicen algunos libros. Entonces, esa sería la razón del por qué el libro maneja 7.40. Realmente, pues está basado en la premisa que puede haber acidosis metabólica incluso con un pH normal, aparentemente en un rango de 7.35 a 7.45. Lo mismo pasa con las acidosis, las alcalosis. Dice el libro que es mayor de 7.40 y el texto que vimos dice arriba de 7.45. Lo mismo pasa en este caso. Por ejemplo, puede haber alcalosis metabólica o alcalosis en general, simplemente que pues nos vamos a guiar en los valores que ven acá. Por ejemplo, la base efectiva y el bicarbonato elevados, y la base efectiva elevada en números positivos, incluso con un pH entre 7.40 y 7.45. Entonces, a eso se está basando el libro principalmente. Ahora, cuando nosotros ya sacamos una acidosis metabólica, lo identificamos, lo primero que hay que hacer es, independientemente si está compensado, ¿no? Vamos a calcular su anion gap. Al calcular su anion gap, pues vamos a tener en cuenta que hay tres probables causas: que esté elevado, que esté normal o que esté disminuido.
Digamos que eso, repito, lo voy a calcular independientemente si está compensado. Si está disminuido, ya vimos que solamente puede estar disminuido por aumento de los cationes, es decir, del sodio-potasio. Puede ser que tenga intoxicación por litio. Si mi paciente no tiene el pH, el ganglion gap bajo, se descartan esas causas. Incluso teniéndolo bajo, solamente esas 2 o 3 causas puede haber, son muy específicas. Ahora, cuando hablamos de anion gap elevado, ya sacamos o identificamos acidosis metabólicas, calculamos con fórmula de Winter su compensación, que esa es la de 1.5 por carbonato más 8 más menos 2. Y después de esto, ahora sí calculamos su anion gap. Teniendo ya el anion gap calculado y nos da elevado, puede haber causas identificables. Si nosotros vemos el libro y leemos esta columna, pero identificando solo las primeras letras, vamos a ver que dice multipiles. Ese es un acrónimo para poder recordar causas directas. Puede ser intoxicación por metanol, uremia, o sea, enfermedad renal, cetoacidosis diabética. Aquí nomás tenemos la D de diabetes, pero pues sabemos que la complicación de diabetes que nos puede llevar a esta es la cetoacidosis. No hay que dejarnos guiar, aunque la cetoacidosis tiene inclusive en el nombre cetoacidosis. También el estado hiperglicémico hiperosmolar puede causar alteración del pH, no tan marcado, pero sí sigue siendo una acidosis. Dijimos que acidosis es incluso con 1 o 2 unidades de descontrol, ya se cuenta como acidosis. Entonces, también el estado hiperglicémico hiperosmolar que quedaría aquí dentro de diabetes. Tenemos paraldehído. Aquí decía infección o isoniazida. Isoniazida es un fármaco. Infección. ¿A qué nos llevaría la infección? A sepsis. Sepsis es una causa de acidosis metabólica y justamente es una causa de lactato elevado. Es decir, esas van prácticamente de la mano. Y el etilenglicol y los salicilatos. Aquí vamos a dividirnos en 2 grupos. Habíamos dicho que para el anion gap elevado había 2 fórmulas que pudiera yo utilizar. La primera de estas era el delta gap y la segunda era el gap osmolar. En este caso, si nos vamos a ser muy específicos, causas directas de anion gap elevado, pero que requieran calcular delta gap, tenemos todas las que son propiamente metabólicas, como la urea, como la uremia, como las complicaciones de la diabetes, como la infección, como el lactato elevado. Esas son propiamente causas metabólicas de acidosis metabólica. Entonces, bueno, con esas voy a calcular delta gap o cuando hay sospecha de estas. Y si nos vamos a ponerla de rojita, de alcohol, que era cuando calculamos el gap osmolar, está el alcohol que es metanol, está el paraldehído que es otro alcohol, está el etilenglicol que es otro alcohol. Entonces vemos que sí estamos teniendo aquí los 2 parámetros, solo que antes nos lo decían desde el punto de vista de las fórmulas y ahora vemos desde el punto de vista de lo clínico, que es a lo que nos estamos refiriendo anteriormente. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda de este apartado? No, profe. Si no hay preguntas ni dudas, entonces vamos a el siguiente apartado. Aquí, ahora, causas de anion gap normal. Hay que recordar algo muy importante. El hecho de decir anion gap normal no va a ser significativo que está sano el paciente. O sea, el anion gap está normal, pero mi paciente pues está enfermo. Por algo ya le identifiqué acidosis metabólica, por algo ya le calculé anion gap. Entonces, incluso puede estar descompensado y yo estoy tomándolo de manera directa hasta el anion gap. Entonces, repito, anion gap normal no quiere decir paciente sano, quiere decir que han llevado los procesos para alterarlo, o bien que es una patología que no interviene o interfiere con estos procesos. Y pues vemos que aquí directamente van a haber 2 tipos, los que tienen hipercalemia, es decir, potasio elevado, y los que tienen hipocalemia, que son los que tienen, o propiamente dicho, el potasio disminuido.
En este caso, vamos a ver lo siguiente. Habíamos visto que en la tablita, si la tenemos a la mano, chequenla por favor, en la tablita cuando nos decía el cálculo del anion gap, nos decía, anion gap normal es igual a acidosis hiperclorémica. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos puede haber una acidosis hiperclorémica. En esos casos, para empezar, se da principalmente por elevación del ácido clorhídrico. Esto puede ser por la solución fisiológica. Algo muy importante que vamos a volver a ver cuando vayamos a ver esta alcalosis es lo siguiente. A nivel renal, ya habíamos dicho que tenemos la nefrona completa, que estaba el glomérulo, que estaba el túbulo contorneado proximal, estaba el asa de Henle propiamente dicha. Vamos a poner asa de Henle. La bendición de Dios del amigo Marín de la calle 21. Okay. Entonces teníamos por último el túbulo contorneado distal. Aquí en el túbulo contorneado distal era donde actuaba la aldosterona. Y esta aldosterona, pues prácticamente estaba eliminando potasio para retener sodio y iba también a retener agua. Algo que no habíamos visto hasta ahorita era que el hidrógeno, o mejor dicho, no lo habíamos abordado así, era que el hidrógeno y el potasio trabajan juntos. Por eso es de que cuando se elimina mucho potasio también se elimina hidrogeniones. Y por eso en la enfermedad renal crónica, cuando se retiene potasio, porque no está orinando, también se retenía hidrogeniones. Aquí también en ciertas patologías puede haber pérdida de bicarbonato. Entonces, obviamente dije ciertas patologías. Lo ideal es que no se esté perdiendo bicarbonato. Ya dijimos que en su mayoría lo vamos a eliminar a través de la respiración en forma de dióxido de carbono. Pero cuando hay problemas metabólicos que tienen que ver con la pérdida de bicarbonato, aquí a este punto, pues entonces pueden tratar de esto. Entonces, vamos a poner en pausa solamente es un dato extra para poder recordar entonces algunas cositas. Ahora, elevación de líquido. Cuando nosotros tenemos administración de solución fisiológica, pues lo que estamos poniendo es justamente cloruro de sodio. Entonces, cuando nosotros estamos reponiendo de estas, puede ser que en algún punto estemos elevando el cloro. Y esto es una de las causas de, digamos, aunque no es tanto el cloro que estamos reponiendo, sí es suficiente para poder hacer que se eleve el cloro a nivel general. Y eleva la formación de ácido clorhídrico en esos casos. Esto se ve asociado también con un aumento del potasio. ¿Por qué? Porque tenemos más sodio, en muchas ocasiones se comienza a eliminar y comenzamos a retener potasio. Entonces, por eso puede haber una hipercalemia, un anion gap elevado, un anion gap normal, pero con elevación del potasio. También enfermedad renal crónica. Ya vimos la razón del por qué. Porque se está reteniendo potasio e hidrógeno. Y lo mismo que en insuficiencia suprarrenal, pero aquí es porque hay un problema y no está trabajando bien, se está reteniendo, por cualquier causa. Cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, es porque no se está liberando aldosterona. Si no se está liberando aldosterona, entonces no se puede No hay liberación de potasio. Disculpe, no lo escuché, ¿qué dijo? No, doctor, no se escucha.
¿Se escucha ahora lo que digo? Sí. profe. Ok, entonces, no sé dónde me escucharon, es lo de la aldosterona, ¿sí se escuchó? Estaba mencionando justo eso de que por la insuficiencia no había liberación de aldosterona y ahí se quedó. Ok, muchas gracias. Decía, pues la aldosterona ya sabemos su función, que la acabamos de mencionar, que es eliminar prácticamente el potasio, causando retención de sodio y también de agua. Sí, eso ya lo hemos explicado cuando vimos los hidrogeniones acá. Pero en este caso, el hablar de una insuficiencia suprarrenal quiere decir que hay una disminución de la producción de las hormonas mineralocorticoides en específico, que es la que nos interesa. Si hay una disminución de la aldosterona, entonces disminuye la retención de agua, disminuye la retención de sodio y disminuye la eliminación de potasio. Entonces, comienza a liberarse en menor cantidad el potasio. Ya dijimos que si no se elimina potasio, el hidrógeno se amarra de él y tampoco se elimina. Entonces, pudiera ser una causa de acidosis, pero no va a aumentar el anión GAP propiamente porque estamos reteniendo el potasio. Y el hidrogenión pues está causando la acidosis. Fármacos igual pueden causar esto. Hay un montón de fármacos que pueden realmente causar ese tipo de efectos. Prácticamente son causas de manera directa renales. Inclusive habíamos dicho que la enfermedad renal crónica puede causar, cuando hay un daño renal, puede producir, digamos, una acidosis tubular. Esto porque se estaba perdiendo potasio, bicarbonato. Dijimos que el bicarbonato, como decíamos, no se debe de eliminar, o mucho no lo eliminamos en condiciones normales a pasos tan acelerados a nivel renal. Pero cuando hay ciertos trastornos renales, como justamente un daño del túbulo contorneo distal, se puede perder incluso cuando no se debería. Entonces, ya tenemos ahora causas de acidosis metabólica, pero que no estemos teniendo una hipercalemia. Para empezar, la diarrea. Ya habíamos dicho que cuando hay evacuaciones diarreicas se perdía bicarbonato, y además del bicarbonato se iba a perder el potasio. Hablando de diarrea con pérdida de potasio, ya lo habíamos mencionado incluso desde el capítulo de enfermedad diarreica, que mencionamos en esa ocasión, que si se eliminaba demasiado potasio a través de la diarrea podía incluso darnos hilio paralítico. O sea, se paralizaba el intestino o puede venir arritmias. Pues lo mismo, en tu caso se está perdiendo potasio, por eso hipocalemia, perdón. Y en este caso, ya tomamos en cuenta que también se está perdiendo el bicarbonato, lo cual favorece una acidosis. También puede pasar cuando hay problemas intestinales como fístulas, sobre todo a nivel pancreático biliar, por ureterosimoidoscopía, etcétera. Entonces, hay varias patologías que lo pueden causar. Son raras, la más común es la diarrea. La enfermedad diarreica puede producir, repito, pérdida de bicarbonato. Si pierde bicarbonato hay más tendencia a la acidez, igual que pues hay hipocalemia. Entonces, aquí para empezar, ya habíamos comentado sobre los estudios básicos que yo debo pedir cuando inicio cualquier valoración. Si estoy viendo que mi paciente probablemente tenga un trastorno metabólico, primero que nada, siempre la citometría para descartar procesos infecciosos, para ver estado de hemoconcentración, etc. La química sanguínea ya habíamos comentado. Química sanguínea valoraba glucosa, urea, creatinina, colesterol y triglicéridos y ácido úrico. El examen general de orina tenía dos fases. En una de esas fases, que es la fisicoquímica, vamos a tener la evaluación de cuerpos cetónicos, si hay cristales en orina, etcétera. Hay varios parámetros que mira aquí, el pH, si hay bilirrubina, etcétera. Las pruebas hepáticas, ya habíamos comentado que eran importantes en la gasometría para poder saber incluso qué tipo de anión GAP utilizar, porque habían dos fórmulas. Electrolitos séricos, y en algunos casos ya vimos que para gasometría hasta electrolitos urinarios, en caso de que yo requiera calcular un anión GAP urinario, como en el caso de que salga mi anión GAP normal, solo para descartar si tiene problemas gastrointestinales o problemas
renales. Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista también clínico. Diagnostico primero mi acidosis metabólica. Ok. Tengo mi acidosis metabólica, entonces calculo mi anion gap. Dijimos, este se calculaba independientemente si tenemos una compensación o no. Vamos a suponer que está elevado. Ok. Cuando tenemos un anion gap elevado, podemos descartar otras patologías solicitando las cetonas urinarias. Acabamos de ver que esa viene en el ego. Puede ser que diga cuerpos cetónicos o puede ser que diga cetonas urinarias. Esas pueden estar normales o pueden estar elevadas. No hay disminuidas, no. Lo normal es que sean pocas o que no estén. Entonces ya cuenta como normal. Si están elevadas los cuerpos cetónicos o las cetonas urinarias, rápidamente tomo la glucosa. Desde el principio ya había pedido mi química sanguínea de 6 elementos. Entonces, bueno, la glucosa está elevada. Si está elevada, entonces tenemos un caso de cetoacidosis diabética. ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? Porque para empezar, tiene diabetes, sí, tiene la glucosa elevada. Tiene o cetonas, sí, las tiene. Tiene diabetes, tiene acidosis, pues sí, también la tiene, aquí lo dice. Entonces, por eso esa patología se llama cetoacidosis, porque hay cetonas y hay acidosis. Y es diabética porque justamente ocurre en pacientes diabéticos. Entonces ya vimos dónde llega nuestro abordaje del primer diagnóstico. Ahora tenemos que lo mismo. Mi anion gap está elevado, solicito cetonas urinarias. Pero ahorita, aunque están elevadas las cetonas, mi glucosa está normal. ¿Qué pudiera ser? Causas de esto. Realmente las cetonas son metabolitos de los lípidos. Entonces vamos a buscar causas en las cuales los lípidos estén metabolizando. Una de ellas es cuando hay alcoholismo. Puede estar presente en una cetoacidosis alcohólica. Este alcoholismo no es agudo, es cuando hay alcoholismo crónico muy intenso, de que llevo 2 o 3 días bebiendo. Entonces esto puede generar un aliento de frutal, vamos a llamarle, o vinagre de manzana, por la acumulación de los cuerpos cetónicos en la sangre. Así como habíamos mencionado que el síndrome urémico podía producir un aliento, de amonio o aliento urémico, también ese podía causar aliento cetónico. Una última causa es por ayuno. Cuando cursamos con periodos muy prolongados de ayuno, entonces nuestro cuerpo comienza a utilizar proteínas para los procesos metabólicos. En muchos casos no es suficiente porque la proteína gasta más energía que la que produce, entonces comienza a utilizar lípidos. Bajo esos procesos metabólicos se pueden utilizar los lípidos para obtener energía, pero se liberan cuerpos cetónicos, que ya hemos dicho, el cetoacetato, la acetona, lo que es todo tipo de cuerpos cetónicos en general son los principales, que entonces también pudiera causar cuerpos cetónicos, incluso si mi glucosa está normal. Entonces tenemos los dos puntos en los cuales las cetonas pueden estar elevadas, una con glucosa elevada y otra sin glucosa elevada. Ahora, ¿qué pasaría si tengo mi paciente con acidosis metabólica, anion gap elevado, pero las cetonas están normales, es decir, no hay una elevación propiamente de las mismas? Valoro rápidamente el lactato. Si está elevado el lactato, se va a tratar o buscamos una acidosis láctica. La acidosis láctica es la que dijimos que pudiera darse por procesos infecciosos en los cuales no fuera posible el metabolismo aeróbico. Entonces comenzaba el metabolismo anaeróbico y el producto de era la acidosis láctica. Un ejemplo de eso en las insuficiencias respiratorias pudiera ser, o en la sepsis. Prácticamente en la sepsis podemos identificar esto. No existe una cantidad de horas exactamente. Puede ser diferente para cada persona, sobre todo de la cantidad de energía y de glucógeno que tengamos en nuestro cuerpo. Dependiendo de la cantidad de glucógeno, de mi estilo de alimentación, puede ser que mi glucógeno sea muy bajo, que sea normal o que sea muy alto en el caso de los deportistas. No hay un tiempo específico. Entonces vamos a ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene anion gap elevado?
las cetonas están normales y digo, bueno, voy a calcular lactato. Y lactato pues igual está normal. Entonces, si hay lactato normal, cetonas normales, voy a buscar el aclaramiento de la creatinina y del BUN. Es decir, voy a ver función renal. Si mi función renal está alterada, es decir, si tengo una elevación de la creatinina, elevación del BUN, en pocas palabras, elevación de los azoados, falla renal puede ser la causa de mi diagnosis. Es decir, por lo que habíamos comentado, problemas que tengan que ver relación directamente con que está fallando propiamente mi riñón y no está teniendo un adecuado proceso. Ahora sí hay una creatinina y un BUN normal, lactato normal, cetonas normales, entonces hay que investigar otras causas de anión GAP elevado, como viene siendo la intoxicación por alcoholes o paraldehído o alguna otra patología muy poco frecuente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta del apartado de las anión GAP elevado? Entonces vamos a continuar ahora con el anión GAP normal. Entonces, para empezar, cuando tenemos un anión GAP normal, vamos a valorar rápidamente nuestra función renal. Aquí, si la función renal está aparentemente normal, voy a buscar ahora sí mi anión GAP urinario, que venía horizontal en la tablita, solo en fórmulas, ahora vemos por qué. Cuando tenemos un anión GAP urinario negativo, dijimos que se trataba de pérdidas gastrointestinales. Por ejemplo, el paciente tenía diarrea, tenía pérdida de bicarbonato a nivel del intestino, y se acompañaba, dijimos, de pérdida de potasio igual. Entonces, por eso es que daba en parámetros negativos, porque estamos perdiendo cationes. Suponiendo que fuera positivo, entonces lo que no estamos perdiendo propiamente potasio. Entonces el sodio va a permanecer igual en la eliminación. Perdemos potasio, entonces va a ser un problema de gastrointestinal. Si ahora tenemos el sodio normal, potasio normal y le quitamos el cloro, pues como estos dos primeros se suman, entonces va a darme un balance positivo o cero. Eso me habla de una pérdida renal de bicarbonato. O sea, está perdiendo potasio. Aquí no está perdiendo potasio propiamente, pero es una acidosis tubular, que habíamos comentado anteriormente. Entonces, ahora vemos desde el punto de vista clínico porque decía la tablita que había una acidosis tubular distal, porque se está perdiendo directamente ahí mi bicarbonato. Ahora, si mi función GAP, mi anión GAP es normal y mi función renal también la calculo y si está alterada, entonces puede haber una incapacidad para excretar protones, o sea, por una falla renal propiamente dicha. Entonces, aquí vemos que la falla renal puede causar cualquiera de las dos, anión GAP elevado o anión GAP normal. ¿Cuándo? Dependiendo de qué tan grave esté mi falla renal. ¿Sí me explico? Esa sería una de las causas principales. ¿Alguna pregunta o duda de estos apartados de cómo abordarlo clínicamente? No, maestro. Ok, si no hay dudas, entonces vamos a avanzar. Ahora, vamos a ver el tratamiento. Pues realmente, de lo que es el tratamiento, primero vamos a tener lo que es que se llama trihidroxiaminometano. Trihidroxiaminometano, pues realmente es un compuesto. Permíteme tantito.
Ok, perdón. Decíamos que tenemos el ácido trihidroxiaminometano. Este es un fármaco de nueva generación que está diseñado para tratamiento en el caso de la acidosis metabólica. Sin embargo, todavía no se demuestra al 100% su utilidad. Está en estudios clínicos. Sí, hasta el momento, en los estudios que tiene, ha dado buen resultado, pero no hay un estudio de metaanálisis para asegurar que puede lograrse realmente una mejoría en todos los casos. Entonces, ese solamente nos lo da de tipo informativo el libro. Lo que sí vamos a utilizar es el bicarbonato. Pero el bicarbonato, o mucho utilizado como fármaco, tiene sus limitaciones. Solamente nos va a ser útil si el pH está menor de 7.10 a 7.20. Es decir, tiene 6.9, 6.7, etcétera, el pH. Una vez que nosotros ya llegamos a un pH de 7.20, aunque mantengamos la dosis, aunque la tripliquemos, no va a haber una mejoría del pH. Hay que recordar que, pues al fin y al cabo, hay una patología que lo está condicionando esta alteración. En pocas palabras, el bicarbonato aquí solo queda como sostén, no va a tener un uso, digamos, significativo cuando ya está arriba de 7.20, o sea, no va a curar al paciente. Ahora, ¿cuánto vamos a administrarle? Vamos a hacer, por ejemplo, que viene siendo, esa es su fórmula, es bicarbonato deseado. En el bicarbonato deseado es mi meta de tratamiento, suponiendo que tenga acidosis metabólica, y vamos a tener vamos a quitar tantito para que no nos estorbe, hacer un ejemplo. Entonces tengo yo un bicarbonato medido de 15 y tengo una meta entonces de llevarlo mínimo al 20. Vamos a ponerla aquí, mi bicarbonato meta, vamos a ponerle porque es mi meta de tratamiento, y aquí vamos a hacer el bicarbonato medido, es decir, lo que sacó mi paciente en la gasometría. Y de peso de paciente, vamos a ponerle que pesa 60 kilos. Es un ejemplo solamente. Esto para la fórmula porque tiene bicarbonato meta o deseado menos mi bicarbonato medido. Eso yo voy a multiplicarlo por el resultado de este proceso. Bicarbonato, 2.6 dividido en el bicarbonato. Y este resultado lo voy a sumar con 0.4. Ya de ahí ya tengo el resultado de esto multiplicado por esto y lo multiplico por el peso del paciente. Entonces, vamos a hacerlo, por favor. Hagan este ejercicio. Ahorita que tengan la respuesta, me la indican, por favor. Ya lo terminé, maestro, pero no sé si está bien. ¿Cuánto te dio en este caso? A mí me dio en total 900. Ok, ¿y los demás cuánto les dio el resultado? Deseado no es el que dice meta, el bicarbonato deseado que está en la fórmula, no es el que dice bicarbonato meta de 20. Sí, es bicarbonato meta, que es es 20, y le resto lo que me dio la medición, que es 15. Ahí me daba 5. Entonces dividíamos, para hacerlo más rápido. A ver, ¿cuánto te dio, Erendira?
Maestro, es 190 punto y tanto, pero no sé si es 194. Ok, ¿cuántos le dio a los demás? Profe, ese que tiene subrayado del 2.6, ¿es dividido entre bicarbonato o por bicarbonato? No, así como está es la fórmula. Matemáticamente, ¿qué significa la diagonal? División. División. ¿Y cuál va arriba? El 2.6. Entonces dividimos 2.6 entre el bicarbonato medido. En pocas palabras es 2.6 entre 15. Y eso nos da 0.1733333. A eso le sumamos el 0.4 y nos va a dar 0.57. Eso lo vamos a multiplicar por la división. Entonces eso es para que no se nos confunda más rápido. Estamos primero en la parte más difícil y vamos a lo rápido. Multiplicamos por lo que es la diferencia de bicarbonato medido con el deseado, que viene siendo 5. Y eso que me da lo multiplico por el peso del paciente, que dijimos que era 60. ¿Cuánto a todos? A mí me dio 171.99. 172 da. 172. Ajá, ese sería el resultado de este. Nosotros a veces si lo calculamos directo, o sea, así como está la fórmula, puede ser que lo veamos muy largo y nos podamos confundir. Entonces, siempre que, si son por multiplicaciones así que son muy ajenas, podemos comenzar multiplicando, por ejemplo, todo esto. Resolvemos primero todo y ya, ahora sí, estas son más sencillas y esta ni siquiera hay una multiplicación o un proceso. Entonces, aquí nos da una cantidad, aquí nos da otra cantidad. Multiplicamos esas dos y lo que nos da lo multiplicamos por el peso del paciente. Ahora, 171 se escucha bastante. ¿Por qué le vamos a poner tanto bicarbonato? Bueno, es que este paciente justamente pues está enfermo y probablemente está perdiendo mucho bicarbonato. Y aparte de que hay que reponer el que está perdiendo, hay que también estabilizarlo. Y aparte de eso, este paciente pues sigue respirando. Entonces, al estar respirando, sigue eliminando bicarbonato. Entonces, está perdiendo bicarbonato por todos lados, específicamente en esta patología. Entonces, el administrarle mucho, para empezar, no se le va a poner todo en bola. Ese va a ser por infusiones o por dosificaciones para que vaya manteniéndose. No, son milequivalentes. El bicarbonato se mide en milequivalentes. Digamos como o en milimoles, milimol dividido sobre litro. Esa es la unidad de medida para estos casos. Y ya con esto pues vamos a garantizar que se esté reponiendo. Por eso deseamos que no va a ser una meta de tratamiento de curarlo, sino solamente mantenerlo en este estado un poco menos grave, por así decirlo, en lo que nosotros tratamos la afección principal. Y no es, repito, no es en vuelo, sino se va poniendo por dosis. Ahora, si el paciente tiene enfermedad renal, ¿cuál sería el tratamiento? Diálisis peritoneal. Ese es el tratamiento que vamos a tener si mi paciente sufre de enfermedad renal y justamente está fuera la causa de estos problemas. La diálisis siempre nos puede apoyar en este sentido. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Sí, maestro, ese 2.6 entre bicarbonato, pero ¿de dónde se saca la cantidad? El 2.6 es una constante. Y lo mismo que el 0.4, son constantes ya establecidas. Ajá, y ya lo dividíamos entre el bicarbonato de mi paciente. Ya, entonces es la fórmula directa. Son constantes que nos dan ya. Pero el bicarbonato es normal, ¿no? ¿Cómo? Es bicarbonato normal, no es de meta ni el medido, es el que nos habían dado. Ah, no, ese es medido. Ese bicarbonato es el de tu paciente. O sea, el que está con el 2.6, ese es el bicarbonato de tu paciente. Dime, Erendira. A ver, dime, Isaac. Maestro, no vi que la tenía alzada. Ok, ¿vas a comentar algo, Isaac? Sí, profe, solo quería recordar, perdón, esto es el tratamiento de bicarbonato, digo, cuando se le administra cuando es debajo de 20 o debajo de 15. Ok, es debajo de lo que tengo aquí marcadito. 7.10 a 7.20.
Ah, ya, ya. Ok, gracias, profe. Y se voy a finalizar tantito la llamada, porque ya se va a acabar el tiempo. Ahorita nos vamos para ver rápidamente lo que es la acidosis respiratoria. Entonces, le voy a mandar el link.
Ok, entonces vamos a abordar rápidamente la acidosis respiratoria. Creo que ya nadie más se va a conectar. Pues la acidosis respiratoria va a estar dada principalmente, bueno, no principalmente, va a estar dada por parámetros. Ya vimos que van a estar en estado acidótico, menor de 7.40, en el cual hay una elevación por encima de 45 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono. Estos pueden ser obviamente por trastornos respiratorios en los cuales haya una incapacidad para poder respirar de manera correcta. Y dijimos, entre más rápido respiramos, más lo eliminamos. Pero si respiramos más lento o hay una limitación para este intercambio gaseoso en exhalación, se va a limitar. Vamos a ver que pueden ser por varias causas, dentro de las que esas vamos a clasificarlas primeramente en causas secundarias a la inhibición del centro respiratorio, es decir, que a nivel del tallo encefálico o del puente de Barolio se va a estar inhibiendo la función. Aquí, en sí, el centro respiratorio solo indica la inspiración. La expiración va a estar dada por mecanismos más físicos, no es tanto por parámetros de ningún tipo, sino mi cuerpo solito inspiro yo, y solito el cuerpo cuando se relaja comienza la exhalación por la relajación de los músculos torácicos respiratorios. Entonces, si inhibimos el centro, puede ser que mi paciente respire más lento o tenga una incapacidad para respirar. Parte de esto va a ser causas agudas y causas crónicas. Causas agudas de esto, fármacos. Dentro de estos, los opioides. Los opioides van a tener opioides y benzodiazepinas pueden tener una inhibición de este centro. De hecho, ya vimos que intoxicación por opioides pudiera causar síndrome de deprivación respiratoria, mismo que las benzodiazepinas. Así que tener cuidado o sospecha más que nada en pacientes que se refieren que no pueden dormir o que cursan con estados de ansiedad en tratamientos psiquiátricos, porque son justamente los que van a consumir benzodiazepinas. Y en el caso de los opioides, pacientes que han cursado con cirugías previas o con secuelas de ellas, por ejemplo, en una cirugía cirugía de columna, por ejemplo, el dolor puede ser muy intenso, que se recomienda opioides, por ejemplo, la buprenorfina y demás. Hay pacientes que son más sensibles que otros, y si son pacientes epilépticos hay que tener más cuidado todavía. Lo mismo que en el posparo cardíaco, ese también puede haber una inhibición secundaria a esto. Causas crónicas, hipoventilación secundaria a obesidad pudiera ser, o a eventos EBC isquémicos. Los EBC isquémicos vamos a llamar que son los infartos, pero hay uno en específico que viene siendo de la arteria basilar, que esta va a correr a través de lo que es la médula, por así decirlo, irrigándola. Y si hay un infarto cerca de esta zona, pudiera causar una lesión del núcleo respiratorio. Entonces, por eso dice EBC isquémico, porque es un infarto que ocurre a nivel del puente de Barolio. Puede ser también por trastornos musculares. Esos trastornos musculares también puede estar en patologías agudas y en patologías crónicas. De estas propiamente tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que se lo acabamos de ver recientemente. Y realmente el Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía en la cual el paciente comienza a perder la capacidad de moverse secundario a una dismineralización. Es autoinmune, ataca el mismo cuerpo, sus células producedoras de mielina, y pues se va perdiendo la información prácticamente conforme avanza el impulso nervioso. Miastenia gravis, ¿no? Ese es un problema de secreción de acetilcolina. No sé si ya lo hemos visto dentro de patologías. Creo que lo van a ver principalmente en reuma o en neurología. Son donde se puede abordar ese tipo de patologías. Resulta que como hay una baja producción o hay una eliminación muy rápida de las vesículas de acetilcolina, el cuerpo no puede realizar mucho ejercicio porque se utilizan de manera muy rápida, se acaban porque hay baja reserva y pues en pocas palabras el paciente tiene disminución de la actividad muscular. Ambos pueden ocurrir a nivel de lo que es del trastornos agudos. La poliomielitis, el libro lo menciona en crónicas, realmente la polio lo puede ser, pero una que no estamos considerando aquí porque ha bajado su frecuencia, es una que va a ser también en forma de vacuna para esta, que viene siendo el tétanos.
Clostridium tetani puede ser una patología en la cual haya pues una contractura muy severa y por eso puede haber trastornos musculares. No es muy común, actualmente está muy lejana de ser común, pero pues pudiéramos considerarlo dentro de este rubro. Patologías crónicas, por ejemplo, la poliomielitis, que esta pues sí puede dejar secuelas a nivel de lo que son las articulaciones, de los músculos, etcétera. La esclerosis lateral amiotrófica se diferencia de Guillain-Barré porque son diferentes tipos de actividad, y el síndrome de Guillain-Barré usualmente es reversible en 1 a 3 meses. Deja secuelas, claro, pero pues la patología en sí es autolimitada. En cambio, la esclerosis lateral amiotrófica es una patología autoinmune que no va a presentar mejoría. Lo mismo que puede ser esclerosis múltiple, igual viene siendo por destrucción de las células de mielina, y pues también va a generar un trastorno de contracción. No se pueden usar los músculos en sí. Puede ser por obstrucción de las vías aéreas, como puede ser un cuerpo extraño, puede ser una agudización de cualquier patología que produzca un broncoespasmo, como el asma o EPOC, e incluso si hay edema pulmonar o neumonía. Puede ser también por patologías crónicas, porque EPOC aparece 2 veces. Si es una crisis o agudización de EPOC, cuenta como aguda, porque es una exacerbación de la patología de base. Si ponemos EPOC en crónica, es porque si ya, inclusive el asma puede entrar aquí, porque si ya hay remodelación bronquial, esta ya no se va a revertir, aunque nosotros le metamos esteroides al paciente o le demos algún fármaco como el quitosel, etcétera. Es poco probable que haya mejoría porque ya hay una remodelación. Por eso puede ser en aguda y puede ser también en crónica. Okay. Manifestaciones clínicas. Resulta que hay un problema con el cerebro en sí. Si el cerebro disminuye su llegada, vamos a ponerlo aquí, eso no es directamente del tema, pero vamos a anotarlo aquí. Si el cerebro recibe poco oxígeno y glucosa, independientemente de la causa que sea, el paciente se va a encontrar siempre con disminución del estado de alerta. De entre menos reciba, más va a ser esta disminución. Vamos a poner las funciones mentales. Esto, repito, aplica para muchas patologías. Todas aquellas que haya, por ejemplo, disminución del aporte de oxígeno, ya sea porque tiene una sepsis, porque está hipoglicémico o porque tenga una vasodilatación excesiva del cuerpo, para que hace que no llegue suficiente presión y no llega oxígeno, no llega sangre al cerebro, como vienen siendo las patologías resultantes de la hipercapnia. Las manifestaciones clínicas podemos dividirlas en 2, la hipercapnia o la hipoxemia. No son lo mismo. Hipercapnia, aumento de la concentración de dióxido de carbono. Hipoxemia es disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre. En la hipercapnia, sus manifestaciones clínicas, o mejor dicho, sus características es que va a producir vasodilatación arterial, pero vasoconstricción venosa. En pocas palabras, va a restringir el avance del líquido. Ya sabemos que pues la sangre tiene un flujo laminar, y si se ve afectado, en pocas palabras, la sangre entre menos presión tenga, menos va a avanzar. Se va a ocurrir lo que llamamos estasis. Y si a eso le añadimos vasoconstricción venosa, estamos secuestrando sangre a nivel arterial, perdón. Por eso el mismo cuerpo no permite que el dióxido de carbono ande libre en sangre. Lo transformamos rápidamente a anhídrido carbónico y a bicarbonato para que estas concentraciones no nos lleven a esta patología. Entonces, patologías en las cuales si hay un aumento van a presentarse somnolencia, letargia, puede haber incluso asterexis, que son temblores de mano. Algo parecido pasaría con la hipoxemia, pero en la hipoxemia los síntomas van a estar más relacionados a descargas adrenérgicas, como viene siendo taquicardia, como viene siendo también taquipnea, ansiedad. Entonces, todo esto lo hace el cuerpo para tratar de corregirse, pero pues realmente no se va a corregir mientras hay una hipoxemia.
Entonces repetimos, hipoxia tisular cerebral nos va a llevar a disminución de oxígeno y glucosa. En pocas palabras, todo eso nos lleva a disminución de las funciones mentales. No sé si hay alguna pregunta hasta de este cuadro sobre todo. Ok, entonces vamos a abordar rápidamente el tratamiento. Aquí prácticamente, como la patología es respiratoria, lo que nosotros vamos a dar es oxígeno suplementario, bajo el nombre de apoyo ventilatorio. ¿Cuándo decido si lo voy a intubar o cualquier forma invasiva o no invasiva? Aquí vamos a tener más relación con el pH. Si el paciente tiene un pH menor de 7.1, pues aquí no estamos en acidosis metabólica para darle bicarbonato. Aquí lo que vamos a hacer es apoyo ventilatorio. Y si es menor de 7.1, vamos a utilizar un método invasivo. Por ejemplo, un tubo endotraqueal, un CPAP endotraqueal, etc. Mascarilla laríngea. Hay varias formas de poder dar un apoyo ventilatorio. Ese sería el primer rubro, basándose en el pH. El segundo es si la PCO2 se eleva por encima de 60 milímetros de mercurio. Es decir, lo normal es de 45. Si hay aumento de 15 unidades, también es método invasivo. Si tiene acidosis respiratoria, pero no llega el pH a menor de eso, sino está, por ejemplo, 7.2, sigue estando en acidosis, pero ya no sería candidato a invasivo, sino a no invasivo. CPAP, puntas nasales, mascarilla, simple mascarilla con reservorio, etc. Entonces, todos esos podemos utilizarlos acá, o que la presión de dióxido de carbono, aquí me confundí del orden de las letras, que el dióxido de carbono sea más de 45, pero menos de 60. Esa sería la indicación. La meta del tratamiento es mantener una saturación entre 88 y 92. Lo normal es arriba de 95. Sí, está bien, pero si estamos hablando que es una patología que este paciente o esta paciente está grave, la meta de tratamiento es mantenerlo entre esto. Con mantenerlo hasta 92 incluso, el paciente se mantiene estable. Porque el 88 ya se escucha muy lejano. Hay pacientes que pueden llegar a tener 60 de saturación, se están ahogando en pocas palabras. Por eso mantenerlos en 88, 92 todavía se consideran estables dentro de la patología de este tipo de pacientes. ¿Preguntas o dudas? Ok. La siguiente clase vamos a terminar con las alcalosis, ya para comenzar con el tema de hipoglicemia. Vayan haciendo sus fichitas, hagan sus resúmenes. Recuerden, son fichas, entonces no deben de ser más allá de una sola ficha, porque no son resúmenes, son fichas rápidas solamente. Entonces, nos vemos mañana. Entonces, vamos a terminar que la clase, ya sea que nos acabó el tiempo, pero vamos a ver mañana para terminar con esta parte del tema. Entonces, tengan un buen día a todos.